Abrir los vasos del pene, abrir las venas del pene, hacer que llegue más sangre al pene. ¿Cómo puedes hacer esto sin usar ningún medicamento, sin inyecciones, haciéndolo en casa tú solo? Puedes aplicar estrategias para que llegue más sangre al pene. ¿Y por qué digo esto? Porque erección es igual a que llegue más sangre al pene. Si llega más sangre a tu pene, tienes erecciones mejores y más vigorosas. Así que quédate conmigo hasta el final para aprender formas muy poco invasivas, 3 formas poco invasivas de aumentar la llegada de sangre al pene. Vamos al video. Mi nombre es Mateo Samaral, soy urólogo especializado en salud sexual masculina. Si quieres agendar una consulta o una evaluación conmigo, el enlace está en la descripción. Código QR aquí en pantalla. Es importante que entiendan, muchachos, que el mecanismo de la erección es un fenómeno vascular primordialmente. Hormonal también, pero vascular primordialmente. Necesitas tener el estímulo sexual, y de ahí la importancia de tener la hormona, la testosterona adecuada, para sentirte sexualmente estimulado, para que así se desencadene una serie de reacciones que lleven a la liberación de vasodilatadores en tu vaso sanguíneo. La arteria cavernosa se dilata, llega sangre, que hace que se hinchen los cuerpos cavernosos, vas a tener erección, penetración y todo lo demás. Así tendrás una vida sexual saludable con la llegada de sangre al pene. Y luego tienes obviamente al paciente con disfunción eréctil, que tiene incapacidad de tener o mantener la erección. Tienes una serie de tratamientos para eso, con tadalafilo, con aminoácidos, con inyecciones, con prótesis de pene. Tenemos una serie de tratamientos. Pero te estoy hablando de hacer esto en tu día a día. Para quienes tienen disfunción eréctil pueden hacerlo también, porque eso ayudará, pero quienes no tienen disfunción eréctil pueden hacerlo también para que no lleguen a tenerla, para que eviten tener cualquier cosa relacionada con el empeoramiento de su erección. Así que esto potenciará tu vida sexual o ayudará a tratar tu disfunción eréctil. Básicamente, la primera forma es una manera más tranquila de hacerlo, porque lo haces solo en casa, que es el ejercicio del suelo pélvico. Hay varios estudios que demostraron que trabajar el suelo pélvico, trabajar la musculatura pélvica, atrae sangre a esa región y eso mejorará tu erección. Esto no es de un fisioterapeuta o yo que soy urólogo, mi opinión. Existen trabajos científicos, principalmente en la población de pacientes que fueron sometidos a una prostatectomía radical que se quitaron la próstata, y ellos van a tener allí un periodo sin ningún grado de erección muy probablemente. Algunos evolucionarán mejor. Hoy las técnicas robóticas mejoran. La técnica robótica ayudó mucho en eso, pero aún así te quedarás un tiempo sin tener ningún grado de erección. Eso es malo para el cuerpo cavernoso, es malo para tu pene no tener erecciones. Entonces, los ejercicios del suelo pélvico, el más común y famoso que encuentras por ahí, con más información al respecto, es el de Kegel, que es básicamente la elevación pélvica. Y si llegas a protocolos, ¿no? De 15 repeticiones, 3 series de 15 repeticiones todos los días, haciendo un pico de contracción, que es elevar la pelvis y mantenerla ahí durante unos 5 segundos, puedes lograr resultados satisfactorios tanto para el control de la eyaculación como para la mejora de la función eréctil. Y este es un ejercicio que puedes hacer en casa tú solo. Claro que es importante tener una técnica adecuada, tal vez preguntarle a tu profesor del gimnasio, a tu entrenador personal, para luego empezar a hacerlo solo, pero es un ejercicio de muy fácil acceso. Así que trabajar la musculatura pélvica, como se sabe y está comprobado, va a reclutar sangre para la región, para la arteria pudenda. La arteria pudenda es la principal arteria del suelo pélvico. Está ahí en tu perineo, esa región entre el saco escrotal y el ano. Entonces, la arteria pudenda, con más sangre para ella, enviará más sangre a sus ramas arteriales, de donde vienen las arterias cavernosas, que llevarán sangre al cuerpo cavernoso. Así que la primera forma, el suelo pélvico. La segunda forma es entrenar los miembros inferiores, o sea, ejercitar las piernas. Tienes dos beneficios. El primero es porque, como se sabe, el grupo de musculatura de los miembros inferiores, cuando se trabaja bien, aumenta la producción endógena de testosterona. Ese es un dato positivo. Por el mismo motivo, al hacer una sentadilla libre o un peso muerto, también recluta sangre para los miembros inferiores y para el suelo pélvico. Esto mejorará la llegada de sangre al pene, ya que la arteria pudenda alimentará a la arteria cavernosa y llegará más sangre al pene. Así que la segunda forma de que llegue más sangre al pene es abrir las venas, ¿no? Vena es un nombre que ustedes entienden. La mayoría de los pacientes legos entienden vaso como vena. Estamos hablando de sangre arterial, arteria pudenda, arteria cavernosa. Estamos hablando de hecho de que llegue más sangre al pene. Entonces, ejercicios de miembros inferiores.
Y la tercera y última forma de hacer que llegue más sangre al pene, antes de que lo diga, quiero que le des me gusta al video y te suscribas al canal. De hecho, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campana. Hay mucho contenido de salud sexual masculina, sobre erección, testosterona, eyaculación y estética. Hay de todo aquí para ustedes. Así que no dejes de suscribirte al canal y compartirlo en tus grupos de WhatsApp también. Y la última forma es la bomba de vacío peniana. La bomba de vacío peniana la vas a acoplar a tu pene, no a tu pene flácido. Una vez acoplada al pene flácido, la vas a encender y vas a promover, ella hará el vacío, succionará la sangre, llevará la sangre al pene, aumentando el flujo sanguíneo al pene. Vas a producir una erección, tu pene se pondrá en erección aquí dentro. Entonces se pondrá erecto, mantendrás la erección plena por más o menos de 10 a 15 minutos en días alternos, ¿no? Tiene una goma, ¿no? Que también acoplas una goma aquí para que tu pene encaje perfectamente. Vas a succionar sangre hacia el pene, producir una erección y mantener esa erección allí de 10 a 15 minutos en días alternos. Al hacer esto, mejoras la elasticidad del cuerpo cavernoso y promueves la llegada de sangre venosa. En este caso es venosa, no succiona sangre arterial, es sangre venosa. Tiene una presión de oxígeno menor, pero también es muy importante. Se sabe, tiene aval científico, de que puede mejorar el flujo de sangre al pene y, por ende, mejorar la función eréctil, potenciando el efecto del tadalafilo. Así que la bomba de vacío peniana es de hecho una fisioterapia para su cuerpo cavernoso. Hablamos aquí sobre ejercicios para mejorar la circulación, pero tengo en el canal una receta de frutas ricas en vasodilatadores que también ayudarán a que llegue más sangre al pene. Hasta la próxima.